Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nelson Jonathan Chávez. Hoy les voy a hablar sobre la evolución histórica del derecho laboral en El Salvador y el mundo. Como introducción quiero mencionar que etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín travis, que significa traba, dificultad, impedimento, el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo propio. El trabajo es considerado como un factor de producción que supone el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Este hecho social crea la necesidad de regulación y es por ello que surge dentro del derecho la rama del derecho de trabajo, que no es más que el conjunto de normas de orden público que regulan las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social y que por gozar de su sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema administrativo judicial propio. La evolución histórica del derecho laboral en el mundo es un proceso fascinante que refleja los cambios sociales, económicos y políticos a lo largo de los siglos. A continuación les presento un resumen detallado de los hitos más importantes en lo que fueron de los hechos históricos a nivel mundial. Por ejemplo, el trabajo en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en Grecia y Roma el trabajo era realizado principalmente por esclavos, aunque también existían trabajadores libres, que esos trabajadores libres eran los artesanos y los comerciantes. No existía un concepto de derechos laborales, ya que el trabajo era visto como una actividad inferior en aquel momento. Ya en la Edad Media, el sistema feudal dominaba Europa, donde los siervos trabajaban la tierra a cambio de protección. Los gremios medievales surgieron como asociaciones de artesanos que regulaban el trabajo y protegían los intereses de sus miembros. Ya en la revolución industrial en el siglo XVIII y XIX, como contexto a esto, la revolución industrial transformó las economías agrarias e industriales, especialmente en Inglaterra, donde surgieron fábricas con condiciones laborales deprobables, jornadas extenuantes de trabajo, también trabajo infantil y salarios miserables. Las primeras leyes laborales que se conocieron fueron en Inglaterra, que se creó la ley de fábricas en 1833 y limitó el trabajo infantil y estableció horarios máximos. También la ley de las 10 horas en 1847, que ésta redujo la jornada laboral para mujeres y niños. Ya en otros países como Francia y Alemania también comenzaron a regular el trabajo industrial. Ya en el siglo XIX hubo unos movimientos obreros y sindicales. Ahí es donde surgen los sindicatos. Los trabajadores comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales, donde hacían huelgas y protestaban. Y esto se volvió muy común, especialmente en Europa y en Estados Unidos. De reconocimiento de los derechos, se estableció el derecho a la huelga y a la negociación colectiva y se crearon las primeras leyes de seguridad social. En el siglo XX hubo una consolidación del derecho laboral, donde fue la creación, donde una creación de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, que esta fue fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles. El objetivo primordial de esta era promover la justicia social y mejorar las condiciones laborales a nivel mundial. También estuvo la Declaración de Filadelfia, que fue en 1944, donde se reafirmó los principios fundamentales del derecho laboral, como la libertad sindical y la evolución del trabajo forzoso. La expansión de los derechos laborales, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países adoptaron legislaciones laborales avanzadas y se establecieron derechos como vacaciones pagadas, jornadas de 8 horas y seguridad social. Ahora bien, la globalización y desafíos actuales en el siglo XXI, hay un impacto de la globalización que es la deslocalización de empresas y competencia laboral internacional, el aumento del trabajo precario y la economía informal. También están las nuevas formas del trabajo, como el teletrabajo, economía G, que son las plataformas digitales, trabajos temporales. Ahora bien, a todo esto
hay desafíos actuales en los que tiene el derecho laboral, como es la protección de los derechos de los trabajadores, de los migrantes, adaptación de las leyes laborales a la era digital y la lucha contra la explotación laboral y el trabajo infantil. Ahora, hablando acerca de la historia en El Salvador, hay dos periodos muy importantes. El primer periodo, que se da a partir de 1911, las relaciones de trabajo las regulaba el Código Civil mediante el contrato de arrendamiento de servicios y el contrato para la construcción de obras materiales. En 1911 se dio la primera ley en nuestro medio, que fue la ley sobre accidentes de trabajo. Era considerado una ley civil, no como un derecho especial, y eran los tribunales civiles los que atendían la reclamación surgida respecto a esta materia. La mayoría de estos juicios desgraciadamente los perdieron los trabajadores. En 1927 se emitió la Ley de Protección a los Empleados de Comercio. Esta regulaba las prestaciones por enfermedad, descansos, asuetos, derechos a 15 días de vacaciones al año, así como jornada de 7 horas para las mujeres. En 1928 se creó el reglamento de las horas de trabajo, donde se estableció 8 horas laborales y multa para los infractores. Y se permitió esa ley que el trabajador y patrono acordaran trabajar más de las horas establecidas con un salario convencional. En 1939 se instituyó una constitución. En su artículo 62 se establecía que el trabajo gozará de la protección del Estado por medio de leyes que garanticen la equidad y la justicia en las relaciones entre patronos y empleados u obreros. En 1946, el 12 de enero, se creó por medio de una ley el Departamento Nacional del Trabajo, que tenía como función preparar la legislación laboral, recogiendo, coordinando y estudiando todos los datos importantes relativos a las relaciones entre capital y el trabajo. El 14 de octubre se crea el Ministerio de Trabajo en ese mismo año. En 1949, exactamente en septiembre, se promulgó la Ley del Seguro Social, siendo la primera que se dio en la legislación del derecho de trabajo, y estuvo vigente hasta el año 1953, fecha en que se reformó. Ahora, el segundo periodo importante fue a partir de 1950. En 1950, exactamente en agosto, se dio la primera ley de sindicatos de trabajadores y la ley de contratación colectiva vigente hasta 1952, ya que se dio otra nueva en septiembre, que es creada la Constitución Política, en la cual se aprueba el título 9, capítulo 2 sobre el trabajo y seguridad social, en el que se consagra como principio constitucional el derecho a formar sindicatos, igualdad de salarios para igual trabajo, pago para horas extraordinarias de trabajo, descanso semanal remunerado, vacaciones pagadas anuales y consideraciones especiales a la mujer y al menor de edad, indemnización por despidos injustificados, indemnización por accidentes de trabajo. En este caso se dio un gran avance. En 1951 se da la ley de la jornada de trabajo y el descanso semanal, en el cual se limita la jornada nocturna a 7 horas y se estableció que debía pagarse horas extras por trabajar en días de descanso, por descanso semanal remunerado. Esto estuvo vigente hasta que entró en vigencia el Código de Trabajo. También se dio la nueva ley de sindicatos, que sustituyó a la primera que estuvo vigente hasta que se promulgó el Código de Trabajo. Se dieron también la ley de asuetos y la ley de aguinaldos. En 1952 se dio la nueva ley de seguro social, con la asesoría de la OIT y con la experiencia dejada por la ley anterior, y hasta en mayo de 1954 el Seguro Social hizo eficaces sus prestaciones. En 1953 se crea la ley de la contratación individual de trabajo, la ley de vacaciones, que estuvo vigente hasta que se promulgó el Código de Trabajo. En 1956 se dio la ley de riesgos profesionales y la ley de seguridad e higiene de trabajo, la cual constituía la base del capítulo respectivo del libro tercero del Código de Trabajo, que se refiere a los riesgos profesionales. Entre 1961 y 1967 se decretaron leyes: ley de descanso remunerado para trabajadores del campo, ley de protección del salario, siendo la primera por la cual se fija el salario mínimo, así como los estatutos protectores de los trabajadores del campo,
Esta es la importancia de esta es porque en estas leyes anteriores no se tomaron en cuenta a los campesinos. En 1963, el 22 de enero, se dio el primer Código de Trabajo. En 1972, el 23 de junio, se dio el segundo Código de Trabajo vigente hasta la fecha. Y así, para ir terminando y como una reflexión final, quiero decir que el derecho laboral ha evolucionado desde la explotación en las fábricas del siglo XIX hasta la protección de los trabajadores en la era digital. Sin embargo, los desafíos actuales como la globalización y la automatización exigen una continuidad de adaptación de las leyes laborales para garantizar la justicia y la equidad. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención.